Sin duda, una de las frases más conocidas o repetidas entre personas que creen y no creen en Dios es: Jesús vino a salvar el mundo. Esta frase se encuentra escrita en la Biblia exactamente en Juan 3:17, pero aún así es una verdad muy poco comprendida. Es de suma importancia entender esta verdad completamente, pero para eso, el día de hoy vamos a explorar 4 puntos rapidito, los cuales nos ayudarán a aclarar y explicar qué significa Jesús vino a salvar al mundo. Por ahora le invito a que vea conmigo en su Biblia un versículo muy conocido. Es Juan 3:16 y 17. Vea conmigo, por favor, y leámoslo juntos. Lo voy a leer de la versión más tradicional, aunque el resto del sermón lo vamos a leer de lo que es la Biblia Nueva Traducción Viviente. En este momento voy a leer de la Biblia Reina Valera 1960. Así que le invito a que pueda conmigo buscar ahí en el libro de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 3, versículo 16 y 17. Es muy conocido. Creo que cuando usted lo escuche se recordará, a menos que ya sepa de qué estamos hablando. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta diferente manera de poder compartir tu palabra, Señor, aunque muchas personas ya lo están haciendo y lo han hecho por mucho tiempo, Señor. Para nosotros como iglesia es una de las primeras. Queremos rogar y pedir, Señor, que tú puedas usar este momento, este video, para alcanzar a muchas personas que están preocupadas en este momento por la situación que estamos viviendo del coronavirus, específicamente el COVID-19, Señor. Te pedimos por las personas que en nuestra ciudad, que son 5, ya están declaradas con este virus, pero también muchas otras a través del estado, del país y trascendente de las fronteras, Señor. Hay casos innumerables. Señor, ayúdanos. Ven a estar con nosotros y demuéstranos que tú, Jesucristo, eres nuestro Salvador. En el nombre del Hijo de Dios, oramos y le rogamos al Padre siempre, sabiendo que tu Espíritu Santo, Dios, está con nosotros. Amén y amén. Bien, pues el título del día de hoy es dentro de la serie Los Nombres de Jesús, Jesús el Salvador. Cuando leemos Génesis 1:27 encontramos que Dios creó a toda la humanidad a imagen y semejanza de Él, es decir, con la santidad que Él posee, con el pensamiento que Él posee, con la voluntad para actuar, con los sentimientos, con las emociones para sentir y la habilidad de poder tomar decisiones. Somos en una manera a la imagen de Dios. Incluso la creatividad que tenemos y los talentos y los dones vienen de la misma imagen de lo que es nuestro Dios. En el relato bíblico, Adán y Eva, ¿sabe qué? Ellos fueron el primer hombre y mujer creados por Dios, y aunque ellos empezaron una muy estrecha relación con el Creador, seguían siendo criaturas creadas, y eso quiere decir que seguían estando sujetas a obediencia. En el mismo relato, ahí en Génesis, específicamente el capítulo número 3, ellos se ven enfrentados a tomar una decisión, la cual se dieron ellos a la tentación de Satanás ahí mismo en el huerto del Edén. Y terminaron, usted probablemente conoce la historia, si no, desobedeciendo a su Creador, desobedeciendo a Dios. Y eso trajo como consecuencia la muerte física y la muerte espiritual. Una muerte física quiere decir que eso limita nuestra vida aquí en la tierra. Sabemos que un día tiene que terminar. Pero la segunda, la muerte espiritual, eso indica que hay una separación entre Dios y el hombre, entre el hombre y su Creador. Y eso no es nada agradable. A partir de ese momento, la tierra empezó a ser un mundo caído. Y el ser humano
a nacer con una deuda moral con Dios. Ahora todos nacemos con el deseo de pecar y eso nos ha llevado a una sentencia de muerte física y espiritual. A menos que cada persona llegue a conocer y experimentar la salvación de Cristo mediante el acto que Él consumó en la cruz, para poder ser salvos y rescatados de la muerte espiritual. La muerte física es inevitable, no pertenecemos aquí, pertenecemos a un mundo diferente del cual Dios quiere que seamos parte, pero solamente si podemos encontrar esa salvación. ¿Qué es esa salvación?, dirá usted. ¿Cómo la encuentro? ¿Para qué es? ¿Cómo la consigo? ¿Quién me la da? Pues para eso vamos el día de hoy a empezar a explicar el primer paso. ¿Por qué nosotros necesitamos de una salvación? ¿O qué sucedió? Le explicaba que ahí en Génesis capítulo 3, el hombre tuvo una decisión que tomar y la mujer, y fueron en contra de la voluntad de Dios. Y eso causó que el pecado entrara en nuestras vidas. Si este primer hombre y mujer fueron creados en santidad y sin ninguna naturaleza pecaminosa, pero aún así terminaron cayendo en la tentación, ¿cuánto y más nosotros? Hemos sido creados por dos personas que son pecadoras. Hemos nacido y desde que conocemos la diferencia entre bien y el mal, hemos casi siempre decidido muchas veces no hacer el bien. Aunque no hagamos mucho mal, pero muchas veces decidimos no hacer el bien. Y eso nos mantiene ya no como personas limpias. Hemos sido marcados con la desobediencia. Y la voluntad de pecar está en nosotros, como nos lo indica la segunda epístola o carta a Timoteo, en el capítulo 2, 25 y 26. Dice que todos estamos marcados por la voluntad de querer pecar. ¿Sabe qué esperanza tenemos, diría yo? Ninguna. Si Adán y Eva, que no eran personas creadas con la naturaleza al pecado, terminaron pecando, usted y yo no tenemos ninguna oportunidad de vencer el pecado. Por ende, somos culpables de las consecuencias. Y todo esto, a todos nosotros los seres humanos, nos es imperante, nos es importante, nos es sin excusa alguna buscar la necesidad de un Salvador. Y ese se llama Cristo, Jesús. Y Él puede ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Si nacemos de nuevo y morimos al pecado, entonces, si no, merecemos ser condenados. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y su justicia tiene que ser cumplida. Si hay una pena, hay que pagar. Si hay una deuda, se tiene que saldar. Pero la buena noticia no es que somos condenados y todos lo hemos hecho, sino que para alcanzar la salvación, cada individuo necesita ser justificado de su propia culpa. ¿Y sabe qué? Por medio de Cristo nos podemos declarar justos por la fe en Él. Porque nuestros propios méritos no son suficientes. No es posible hacer tantas obras buenas para obtener la salvación. Sabe que Romanos 5:12, le invito a que lo busque. Romanos 5:12 dice de la siguiente manera: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Quiere decir que no hay nadie exento de pecar. Este versículo nos hace ver la imperante necesidad de un Salvador para el ser humano. ¿Qué ocurrió para que el hombre requiera salvación? Pregunta número 1. La desobediencia, el pecado y su consecuencia, una deuda con Dios. Y esa deuda tiene que ser pagada. Y el pago de esa deuda al pecado es una condenación y la muerte física y espiritual. El libro de Éxodo 34, versículo 7, nos dice que un Dios justo no puede pasar por alto a nadie que sea culpable. No lo puede declarar inocente sabiendo que hay una culpa.
ya que hemos nacido y heredado el pecado de nuestros antepasados. La misma santidad y justicia perfecta de Dios exige que el pecado no sea pasado por alto. De acuerdo a lo que nos dice Romanos capítulo 3:25, por esa misma razón, alguien tiene que pagar la deuda que Adán dejó abierta desde un principio. ¿Y sabe qué? Ese mismo libro de Romanos, pero en el capítulo 6:23, establece que la muerte es el resultado del pecado. Delante de un Dios santo, la existencia del pecado es inaceptable. Jesús el Salvador viene a rescatarnos de la justicia que Dios tiene que tomar. Si tuviésemos que pagarla nosotros mismos, resultaría en una condenación eterna, para siempre separados del Dios Altísimo. Pero al instante que Jesús asume la responsabilidad y va a la cruz a morir en nuestro lugar, Dios nos libra de su ira, según nos explica Romanos 5:9. Y sabe que de esa manera Dios no tendrá que descargar su justicia sobre nosotros. ¿Quiénes? Los que hemos creído, los que hemos entendido que somos pecadores, los que hemos buscado en arrepentimiento el perdón de Dios y hemos confesado a Cristo, a Jesús, su otro nombre, el Salvador, como Salvador. Juan 3:36 habla claramente de esta manera al decirnos, y le invito a que lo busque, Juan 3:36. Y dice de esta manera: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Muchas personas nos preguntamos, ¿seré salvo? ¿Será aquella persona verdaderamente salva? Cuando en realidad no deberíamos de hacer esa pregunta. Lo que deberíamos de entender es que tenemos que ser salvos. Es importantísimo darnos cuenta que tenemos que encontrar la salvación. Este versículo que leíamos ahí en el capítulo número 3, versículo 36 del Evangelio de Juan, ¿sabe qué? Nos deja ver muy claramente que hay que buscar ser salvos de la ira de Dios, o sea, su justicia, como decíamos antes. Y si nosotros no tenemos a alguien que pague por esa culpa que nosotros llevamos, entonces estaremos siendo condenados. Pero les recuerdo, Cristo vino a satisfacer la culpa al morir sobre una cruz. Y aquí en el fondo puede ver la representación de ella. No la adoramos, no la tenemos como un símbolo, es solamente un recordatorio cada que la vemos. Y Él murió en una cruz por nuestra desobediencia ante Dios. Así que la pregunta número 2 es, ¿de qué nos vino a salvar Jesús? ¿Sabe de qué? De la consecuencia de lo que inició con Adán y de lo que seguimos practicando usted y yo, la desobediencia a Dios. Pero después de ese principio de desobediencia del hombre y la mujer allá en el huerto del Edén, ahora todos estamos en una condición caída, explicaba al principio de este sermón o de esta predicación. Y la palabra de Dios nos resalta de una manera muy clara y con términos muy fuertes lo que esto significa. Y deja ver una forma muy convincente la seriedad del pecado y lo aborrecible que este resulta para Dios. Nosotros pecamos y creemos que está bien, no pasa nada, no veo resultados, no veo consecuencias, pero la ira de Dios tiene un límite de la paciencia y un día podremos pagar todo, a menos que estemos dispuestos a buscarlo y arrepentirnos. En Romanos 5:10 vemos que el hombre es enemigo de Dios. Otra cosa que nos dice la Biblia en Romanos 6:17 es que somos esclavos del pecado. Y Efesios 2:1 nos dice que el hombre es muerto en delito y pecados. Y en Romanos 3:23 nos dice que hemos sido destituidos
de la gloria de Dios, ya no la merecemos. Y en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, nos dice que todos tenemos un entendimiento enteneblecido, o no lo podemos ver bien las cosas. Tenemos un entendimiento cegado, un poco distorsionado, y no podemos ver bien. Y cuando estamos bajo todas estas condiciones que le acabo de decir ahorita con sus versículos bíblicos, es muy importante buscar a Dios y entender sus mandamientos, para entender que necesitamos salir de una condición de seres caídos, de hombre y mujer caído, para buscar una salvación a la condenación en la cual estamos destinados y rumbo hacia ella. Pero ¿sabe qué? En Romanos 3, 10, 12, Dios nos pide que busquemos esto y que lo entendamos. Pero si nos dignamos a buscar a Dios y levantar nuestros ojos en dirección a Él, ¿sabe qué? Él está dispuesto a darnos la oportunidad de encontrar a Jesús, el Salvador, si entendemos en dónde estamos y que debemos ser rescatados por Jesucristo de esta condenación. Así que la tercera pregunta es, ¿cuál es la condición del hombre después de la desobediencia? ¿Sabe qué? Primero la desobediencia, después entender que tenemos que ser salvos de la consecuencia de la desobediencia, que es la ira o la condenación de Dios. Y nuestra condición actual como hombre y mujer en desobediencia es que somos un poquito de lo peor, nos dice la Biblia, aunque no queramos aceptarlo, aunque nos queramos proteger y escudar y quizás decir que no es cierto, yo no soy tan malo. La Biblia nos dice lo opuesto. Pero ¿sabe qué? Aunque Jesús vino a darle la oportunidad a todo el mundo, como leíamos al principio en Juan 3, 16 y 17, de buscar la salvación, son solo aquellos que lo reciben a Él como Señor y Salvador, que serán rescatados de la ira de Dios. Muchos pensamos que Dios no es tan malo, no nos puede castigar, Dios no es tan malo para condenarnos, Dios no nos puede mandar al infierno. De hecho, el infierno nunca fue creado para nosotros, sino que el resultado de nuestro pecado y nuestro deseo de desobedecer a Dios nos ha condenado a ir a ese lugar que fue reservado para Satanás y sus ángeles y sus demonios ahora ya conocidos, porque eran ángeles caídos. Pero ¿sabe qué? Si usted y yo nos arrepentimos de nuestra desobediencia y aceptamos al Hijo de Dios Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces pasaremos de ser creación de Dios a ser hijos de Dios. Esto quiere decir que todos los que creemos o los que creamos en Jesús seremos hechos hijos de Dios. Porque tiene que entender que todos somos criaturas, todos somos creación de Dios, porque hemos sido creados por Él. Esto lo podemos ver o leer en Juan 1, 12 y 13. Y le invito a que lo lea conmigo, por favor. Ahí dice nuestra Biblia: pero a todos los que creyeron en Él, en Jesús, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Al leer este pasaje, nos damos cuenta que la salvación no viene del pensamiento ni de la mente del hombre, sino que nace de la mente de Dios. Y Él es quien busca darnos la oportunidad de obtener la salvación, para pasar de la condición de una criatura de Dios a ser hijos de Dios. ¿Sabe que se necesita? Un proceso de adopción por parte del Padre Celestial, que es una aceptación de Él hacia el hombre. Es por eso que Pablo en Efesios 1:5 habla de que somos hijos adoptados dentro de la familia de Dios. Eso quiere decir que originalmente no éramos sus hijos legítimos,
Pero una vez adoptados, seremos también herederos de lo mismo que le dará Dios a su único hijo legítimo, que es Jesús. Por eso nos llaman a nosotros coherederos. Quiere decir que el que tenía todos los derechos era Jesús, pero al él rescatarnos y nosotros aceptar su salvación, somos ahora coherederos, como nos lo resalta Romanos 8:17. A pesar de la desobediencia del hombre, el amor de Dios por usted y por mí, por nosotros, es tan grande, y al vernos en un estado de perdición, con un destino a condenación, y sabiendo él que había una deuda pendiente, él proporcionó a alguien sin mancha, sin culpa, sin pecado, para poder pagar la deuda tan grande de nuestra desobediencia. Toda deuda, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, usted que probablemente no cree en Dios, toda deuda o delito debe ser pagada conforme al daño que fue hecho. El principio de este sermón, ahí mencionábamos el relato en Génesis, específicamente en el capítulo 3. Adán había arruinado la obra perfecta de Dios, arruinó la creación de un hombre perfecto también. Por lo tanto, solamente otro hombre perfecto que cumpliera por completo la ley de Dios podría restaurar lo que se había arruinado. Ese hombre perfecto no lo encontramos en ninguna parte del mundo, porque solamente Dios pudo haberlo enviado. Y esa persona es Jesucristo, Jesús el Salvador, el cual vino a este mundo y asumió como suyos todos los pecados del hombre. En segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 21, lea conmigo por favor, y dice de la siguiente manera, segunda carta a los Corintios 5, 21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Jesús derramó su sangre en esa cruz por nuestros pecados. Y la deuda que nosotros debíamos de nuestra desobediencia quedó completamente pagada. Incluso Él dijo, consumado es. ¿Sabe qué? Esa palabra, consumado es, en griego se usa la palabra tetelestai, la cual se usa como un término comercial. Usted ahora lo ve cuando debe su auto, su casa o alguna cuenta en la tienda. Cuando usted dice, bueno, pues vengo a saldar mi cuenta, vengo a liquidar mi cuenta, quiere decir que queda pagado por completo, no se debe nada. Por eso nosotros a veces decimos, bueno, tengo que aceptar a Cristo para que me salve, pero me tengo que ganar la salvación. No, Cristo nos da la salvación entera. Y sabe, un problema muy grande es las obras, hacer las cosas buenas obras para ganarme un punto en el cielo. No, las buenas obras las hacemos sabiendo que vamos al cielo para demostrar nuestra salvación. Yo ahora soy un hijo de Dios y actúo y obro con el bien para que todos sepan que yo soy salvo y pertenezco al Dios Padre Celestial. Esa transacción fue totalmente terminada. Inició desde Adán y Eva hasta que vino Jesucristo a ser pagada si usted y yo estamos dispuestos a dejar nuestra enemistad con Dios. Jesús puso fin a esa separación entre Dios y el hombre. Satisfació todos los requisitos de la ley. Solamente Jesús lo ha podido hacer. Usted y yo, sabiendo que la Biblia nos habla de 10 mandamientos, pero en realidad son más de 600, hemos fallado aunque sea en uno. Y ese uno nos lleva a condenación. Y yo estoy seguro que hemos fallado más de uno, y muchas veces repetidas. Pero ¿sabe qué? La deuda que teníamos con Dios finalmente ha sido pagada por completo, por la obra de Jesucristo. Es de esta manera que dejamos de ser enemigos de Dios para ahora ser amigos de Dios.
para ahora ser amigos de Dios. Recuerde que en Romanos 5:10 nos indica esto. Y yo le animo que todos los versículos que he mencionado vaya y los busque y los lea. A esto se le puede llamar una reconciliación, la cual fue hecha posible por medio de la cruz, por medio de lo que Dios hizo ahí en su Hijo Jesucristo. Es así como Dios ya no tiene nada en contra nuestra. Es por eso que se enseña que el hombre no puede ganarse la gloria, mucho menos la salvación, por sus propias obras. Le decía, las buenas obras son evidencia de nuestra salvación y no requisito para obtenerla. Esto es porque Cristo ya pagó todo lo que se tenía que pagar. Así que la pregunta número 4, ¿por qué es Jesús el Salvador y no nadie más o ningún otro? Porque solamente Él es perfecto. Solamente Él fue el Hijo enviado por Dios. Solamente Él entregó su vida para saldar y consumar lo que se debía y darle fin a la deuda que nosotros teníamos que pagar. En conclusión, mis hermanos, entendamos unas cosas. Número 1, el hombre nace en pecado por ser resultado y descendiente de dos personas que pecaron contra Dios. Número 2, al nacer con el pecado, nacemos y hacemos ese pecado. Y eso nos guía a ser condenados. Número 3, el hombre al nacer es creación, criatura de Dios, pero no hijo legítimo. Jesús sí. Pero ¿sabe qué? Número 4, el pecado nos ha robado la libertad y nos ha hecho esclavos. Número 5, ninguna obra que hagamos es suficiente para librarnos de la justicia de Dios, que es perfecta. Y número 6, Dios, sabiendo, conociendo y entendiendo todo esto, envió a su Hijo, quien vivió una vida perfecta de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto lo calificó para ser perfecto, limpio, puro y así llevar su vida y entregarla en la cruz para morir en nuestro lugar. Fue en esa cruz donde Dios Padre trató a su Hijo legítimo, como si Él vivió nuestra vida, como si Él hubiese sido el pecador, como si Él era el culpable de la condenación que usted y yo debemos ante el Padre. Así lo trató a su propio Hijo. ¿Por qué? Porque Él quiso ser nuestro Señor y Salvador. ¿Sabe qué? Si usted y yo confesamos a Cristo, a Jesús, como nuestro Señor y Salvador, entonces usted y yo podemos ser tratados como hijos legítimos de Dios y Él vería nuestra vida y diría, ellos son perfectos y sin culpa, porque esa culpa y esa imperfección Cristo la quitó de ellos y la clavó en una cruz. Así que el día de hoy yo le invito a que busque el arrepentimiento, a que entienda que necesitamos de un Salvador. Ahorita mucha gente está en pánico, muchos estamos encerrados en casa, muchos no queremos salir, muchos estamos estresados por esta situación del coronavirus, el COVID-19, y muy poco buscamos a Dios para esto. Fuimos a la tienda y arrasamos con todos los productos. Fuimos a las fuentes de agua y llenamos todos los galones. Fuimos a las gasolineras y volvimos a rellenar los tanques de gasolina. Hemos ido a todos los mercaditos y nos hemos llevado de todo. Estamos listos en casa. Pero una cosa sabemos por la historia, todo esto pasa. Y estamos seguros que pasará. Lamentable, mucha gente ha muerto y morirá. Pero ¿sabe qué? Después de la muerte viene un futuro del cual tenemos que estar preparados. Y yo le invito que si Dios le ha hablado a su corazón y usted está listo o lista para tomar este paso de fe, ahí donde está, podamos orar juntos y pueda repetir conmigo esta oración. Cierre sus ojos o ábralos, vea y repita conmigo, pero no se lo repita a usted mismo, ni se lo repita a la pantalla o a su celular o en su computadora. Repítalo hablándole a Dios con su corazón.
y entendiendo lo que está diciendo. Y dígale de esta manera: Padre Celestial, yo reconozco que soy culpable de desobediencia, mi pecado. Entiendo también que tiene una consecuencia y entiendo cuál es mi castigo, una condenación eterna separado de ti. Pero también entiendo, Dios, que me amas tanto y que me das la oportunidad de recibir el perdón. Padre, yo creo en tu Hijo Jesús, a quien enviaste a morir y resucitar de la muerte para pagar por mi culpa después de haber sido clavado en una cruz. Hoy me arrepiento de mi pecado y confieso a Jesucristo como mi único Salvador. Y a partir de hoy te pido, Dios, que me aceptes como tu Hijo. Gracias por el amor y perdón y la vida eterna que ahora tengo por medio de mi fe en Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen una excelente semana y que la paz de Dios esté completamente en sus corazones y en sus mentes. Si usted necesita alguna cosa y quiere hacernos saber que usted ha tomado esta decisión importante, no se le olvide contactarnos por medio de la página de la iglesia o también por la red social de Facebook. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto en la siguiente transmisión.